la alabanza. Y no cabe duda que era porque David conocía a Dios. David llegó a tener una relación personal con Dios. Y su relación se expresaba a través de la música, a través de los cantos. Y entre todos esos cantos nos dejó tantos salmos que ahora podemos entonar y podemos cantar para alabanza y gloria de Dios. Y cuando leo que el coro de David tenía miles de músicos, trompetas, tambores, arpas, flautas, ¿qué no habría? Y un solo coro, como un solo cuerpo, tocaba. Y David danzaba, alabando a Dios. Yo me imagino si eso me hace que la piel se me enchine, me imagino estar en el cielo con miles y miles de cantantes, músicos, trompetas, batería, guitarra, flauta. Yo no sé qué vamos a tener, qué vamos a tocar, pero si Dios va a buscar músicos, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar en ese coro que alabe a Dios. Y gloria a Dios, porque Dios continuamente levanta hombres y mujeres para que le sirvan en la alabanza. Y en este día vamos a entrar a nuestro estudio y vamos a empezar a ver la vida de este músico, de este siervo, el rey David. Y nos quedamos en el capítulo 15 la semana pasada. Lo pasamos un poco demasiado rápido, así es de que vamos a regresar y vamos a ver este capítulo 15, que es tan esencial porque hasta ahora hemos visto la vida de Saúl y en este capítulo su reino es desechado, es terminado a causa de la desobediencia. Y en el capítulo 16 Dios escoge a su elegido. Si nos acordamos, Saúl, el pueblo lo escogió. Y Dios dijo, ok, ustedes quieren rey, escojan un rey. Al rey que ustedes escojan los va a tener en opresión básicamente. Se va a aprovechar de ustedes. Pero el rey que yo escoja va a ser mi elegido, va a ser el ungido de Dios. Y vamos a ver que Dios elige al siguiente rey, que es David. Así es de que estamos en el capítulo 15. Y antes de entrar en el capítulo 15 vamos a recordar nuestro versículo clave para este estudio. 1 Samuel 15, 22. Me parece que tiene mucho volumen esta cosa, ¿no? Dice 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es mejor que los sacrificios? El obedecer. El obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es mejor que los sacrificios. No le sirve al hombre de nada que se mate la vida tratando de agradar a Dios si no obedece su palabra, si no obedece lo que la Biblia dice, si no obedece lo que Cristo mismo nos ha dicho. El obedecer es mejor que los sacrificios. Y estamos en el capítulo 15 y dice el versículo 1: después Samuel dijo a Saúl: Jehová envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, a mujeres, a niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Vamos a
detenernos aquí. Es un pasaje que a mí me cuesta leerlo. Me cuesta entender cómo y por qué Dios ordenaría la eliminación de una gente, de una nación entera. Dios da una ordenanza de exterminar a los amalecitas y le dice a Samuel: dile a Saúl que vaya y se levante con los de Amalec, que mate a hombres, mujeres, niños y aún los bebés. Eso es lo que quiere decir cuando dice los de pecho, los bebés, vacas, ovejas, asnos, todo lo que tenga vida lo vas a matar. Vas a exterminar el nombre de Amalec. Y hay muchas personas que tienen un problema con eso. Y esto es el pasaje que muchos se aprovechan y dicen: Dios es un Dios sanguinario, es un Dios que mata a la gente. Y si no sabemos la historia, podríamos fácil caer en ese error, porque a primera vista sí pareciera que los de Amalec no le están haciendo nada a Israel, y de repente Dios dice: Saúl, ve y ataca a los de Amalec y no dejes a nadie vivo. Era una orden que Dios había dado. Ahora, para entender quiénes son los amalecitas, tenemos que ir hasta el libro de Génesis. Pero antes vamos a ver quiénes son los amalecitas, de dónde salieron, por qué ordena Dios exterminar a estos hombres. En primer lugar, los amalecitas dice que habitaban en el desierto de Negev, que es esta área de aquí, el desierto de Negev. En Éxodo capítulo 17, quiero que vaya conmigo a Éxodo capítulo 17, encontramos la primera batalla que Israel peleó. Y fue nada más y nada menos contra los de Amalec, contra los amalecitas. Si usted regresa unas hojitas para atrás, se dará cuenta que Israel acaba de salir de Egipto, acaba de entrar al desierto, acababa de celebrar la primera Pascua, Dios les acababa de dar agua de la roca, y ahora en el versículo 8, capítulo 17 de Éxodo, dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que los tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en las manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Primera vez que vemos el nombre de Josué y primera vez que encontramos a Amalec. La primera guerra del pueblo de Israel es contra este pueblo, contra esta nación de los amalecitas. Ahora, si va conmigo a Deuteronomio capítulo 25, Deuteronomio 25, los volvemos a encontrar una vez más. Versículo 17, y mire lo que dice Dios aquí. No pierda su dedo ahí de Éxodo 17, porque vamos a regresar. Dice Deuteronomio 25, 17: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino
y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas. Borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. Dios aquí da una sentencia y dice: el nombre de Amalec va a ser exterminado, va a ser borrado de la memoria. ¿Por qué? Por lo que hizo al pueblo de Israel cuando salían de Egipto, estando en el desierto. Ahora, cuando la Biblia habla aquí que los atacó por la retaguardia y atacó a los débiles que iban tras del pueblo de Israel, que acordémonos quiénes eran los que iban adelante del pueblo. ¿Se acuerda? Recuérdese de Números. Era el ejército, todos los hombres que podían ir a la guerra, ¿verdad? Así era como el pueblo marchaba. Salían los del ejército, salía cada uno por sus tribus, y atrás de las tribus, ¿quiénes iban? Los jóvenes, las mujeres, los niños y todo lo que tenían, ¿verdad? Todo el resto de la tribu. Entonces, estos amalecitas llegaron y atacaron a Israel por detrás. ¿Y quiénes atacaron? A las mujeres, a los jóvenes, a los niños. Y Dios dice aquí: no tuvieron temor de Dios. Es como que la Biblia nos estuviera diciendo: los amalecitas sabían quién era el pueblo de Israel y no les importó. Pero ¿cómo es eso? Para entender eso tenemos que regresar hasta Génesis, capítulo 36 de Génesis. Miren, los descendientes de Esaú. ¿Quién era Esaú? El hermano de Jacob. ¿Quién era Jacob? Israel, el padre de las 12 tribus. ¿Se acuerda usted de la historia de Isaac y Rebeca y sus dos hijos gemelos? Que Jacob salió prendido del carcañal de Esaú, y Esaú dice que era lleno de pelo, bien peludo, y Jacob salió prendido del pie de Esaú, y fue por eso que le llamaron el que toma el carcañal, que es Jacob. Y el versículo 15 del capítulo 36, estos son los descendientes de Esaú. No lo vamos a leer todo, pero el versículo 15 dice: estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes Temán, Omar, Sefo y Cenas, Coré, Gatam y Amalec. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Adán. Entonces, Amalec es el hijo de Elifaz. Elifaz es el hijo primogénito de Esaú. Así que Amalec viene a ser el nieto de Esaú. Ahora, cuando usted piensa en la descendencia de Esaú y en la descendencia de Jacob, Dios dio una promesa. Le dio a Rebeca una promesa. ¿Se acuerda que le dijo? En tu vientre hay 2 naciones. Y el más grande, dice, le servirá al más pequeño. Y en Malaquías capítulo 1, Dios dice: amé a Jacob y desprecié a Esaú. Desde que estos niños estaban en el vientre de su madre, ya estaban peleando. Ya eran 2 naciones las que iban a salir de ahí. Y Dios vio el corazón de Esaú y vio el corazón de Jacob. Vio que Jacob iba a ser un mentiroso, iba a ser un traicionero,
pero también vio que su corazón se iba a arrepentir, iba a seguir los caminos de Dios. Mientras que Esaú vio que su corazón estaba lleno de orgullo, que no le importaba la primogenitura, no le importaba nada de las cosas de Dios, y vio que su descendencia iba a ser igual. Cuando estos dos jóvenes crecieron, ¿qué pasó cuando Isaías, el papá, lo acabo de decir, Isaac, estaba a punto de dar la bendición? ¿Se acuerda que Jacob lo engañó para tomar la bendición él? Isaac bendice también a Esaú, pero le dice: vas a ser una nación, pero siempre vas a servir a tu hermano. Y desde entonces esas dos naciones se separaron. Jacob se va, tiene su vida, y Esaú empieza a vivir su vida de una manera que no le agradaba ni a sus padres, ni le agradaba a Dios. Y desde entonces hubieron problemas en esas familias. Cuando los hijos nacieron, los nietos nacieron, los sobrinos, los primos empezaron a nacer, siempre había discordia entre esas naciones. Al punto que cuando ya llegamos al libro de 1 Samuel, los amalecitas ya habían recibido su sentencia de parte de Dios. Dios ya había dicho que iba a borrar de la tierra su nombre. Ahora, los amalecitas en la Biblia son la única nación que Dios ha dicho que va a borrar de la tierra. Y si usted busca a los amalecitas hoy en día, no los va a encontrar, porque no existen. No existe ni siquiera ninguna cosa que nos lleve a la historia de estos amalecitas, excepto los capítulos que encontramos en la Biblia. Cuando Dios promete algo, lo cumple. Y los amalecitas representan, escúcheme bien, representan los enemigos no solo de Israel, sino los enemigos del creyente, del cristiano. Usted y yo tenemos enemigos. ¿Lo sabía usted? Nos dice Pablo que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades de las regiones celestes de maldad. Nosotros tenemos un enemigo, mis hermanos, que todos los días trata de destruirnos. Los amalecitas representan a cada persona que Satanás mismo ha usado para tratar de destruir al pueblo de Israel. Faraón trató de destruir cuando mandó a matar a todos los niños menores de 3 años, pero Dios escogió ¿a quién? A Moisés para librar a su pueblo. Más adelante, Amán, que lo vamos a ver cuando lleguemos a Esther, que a propósito es descendiente de los amalecitas. ¿Qué hace Amán? También trata de destruir, de matar a todos los judíos. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, Pilato trata de destruir la genealogía de David, tratar de encontrar al Mesías y quitarle la vida a los bebés también, todos los bebés nacidos. ¿Verdad? Hay hombres que han tratado de destruir, de terminar el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios siempre lo ha sostenido. Aún recientemente, Hitler trató de eliminar el pueblo de Israel. Los amalecitas representan a todos los hombres que Satanás ha usado por tratar de exterminar al pueblo de Israel. Si regresamos a Éxodo capítulo 17, y yo creo que este es el pecado de los amalecitas, no necesariamente que le hicieron la guerra a Israel, sino las razones por las que los atacaron. Versículo 14, capítulo 17, 14 de Éxodo. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek
de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que quiere decir Jehová es mi estandarte. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová. ¿Cuál era lo que en realidad Amalec quería cuando atacó a Israel? Destruir, eliminar al pueblo entero de Israel, para que el linaje real de David y últimamente de Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, fuera exterminado. Eso era lo que ellos querían. Y Dios vio su corazón. Y Él sabía que generación tras generación iban a hacer lo mismo. Entonces, cuando Dios dio la sentencia, tuvo que haber dado la orden para decir: mata hombre, mujer, niños y aún los bebés. Porque cuando estos crezcan, siempre van a tratar de destruir a mi pueblo Israel. Sí, cuando lo vemos de una manera humana, es una orden fuerte. Pero cuando entendemos el pecado de esta nación, eran hombres sanguinarios, malos, violaban a las mujeres y mataban a los niños. Dice que con la espada les abrían, perdóname que es tan gráfico, les abrían el estómago a las mujeres que estaban encintas, estaban embarazadas, para matar a los bebés, matar a las mujeres, para que el pueblo de Israel se exterminara. Entonces, cuando vemos esto de parte de los ojos de Dios, sí, Dios tenía razón para decir: voy a exterminar a esta nación. Porque todo lo que había en su corazón era mal, era maldad. Y lo que querían era terminar con el pueblo de Israel. Regresamos a 1 Samuel. Se me perdió aquí, perdón. ¿Dónde estoy? 15. 1 Samuel 15. Así que Dios le da una orden a Saúl y le dice: elimina al pueblo de Amalec. Sin embargo, el rey Saúl, siendo el rey Saúl, no obedece, no hace caso. Y dice el versículo 4: Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y salió Saúl a los eneos, idos aparte, y salí de entre los de Amalec para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraréis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subía de Egipto. Y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Así que Dios le da un orden a Saúl de destruir a este pueblo, y destruye todo menos
lo mejor de las ovejas, lo mejor de las vacas, y se queda con todo, y al rey le perdona la vida. Al rey de los amalecitas le dice: ahora eres mi prisionero, pero te perdono la vida. Samuel llega al siguiente día, versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, para que no seas rey. Wow. Saúl, desobediente, ¿verdad? Cumple la orden que Dios le da, pero solo a medias. Dios le dice: acaba con todos. Y él deja al rey, deja las vacas y las ovejas. Y cuando Samuel llega a preguntarle: ¿por qué no hiciste caso? No fui yo, fue el pueblo. El pueblo fue el que trajo las ovejas, trajo las vacas para ofrecerlas como sacrificio a Dios, a tu Dios. Le dice: ni siquiera al Dios de los dioses, a Jehová. Ya Saúl, el corazón de Saúl ya estaba perdido, estaba apartado de Dios. Y cuando llegó el momento que Dios lo enfrentó, le echó la culpa al pueblo. Mis hermanos, Dios nos llama a que eliminemos todo el pecado de nuestras vidas. Sin embargo, a veces el creyente no hace caso. Y dice: bueno, pues ya no tomo, ya no ando adulterando, ya no ando fornicando, ya no hago nada de eso. Ah, sí, pero ¿qué? De las cosas que todavía haces en secreto. ¿Qué de las cosas que todavía practicas en secreto? ¿Habrá algo escondido para Dios? No. Esa es la palabra de Dios, que los ojos de Jehová están sobre la tierra. Están sobre la tierra, observándolo todo. Y cuando el hombre dice: oh, yo hago caso a Dios, yo hago lo que Dios dice. Eso fue lo que dijo Saúl. Yo obedecí la orden, fui y terminé con los amalecitas. Más al rey perdoné, pero es mi prisionero. Mis hermanos, Dios no comparte su gloria con nadie.
ni puede usar una persona que todavía practica el pecado, como lo es el pecado de la idolatría. Muchas personas todavía creen que pueden adorar a Dios, pueden alabar a Dios y todavía tener sus imágenes, y todavía les rezan, y todavía las tienen ahí, les tienen hasta su, ¿cómo se dice? Su altar, hasta una vela le ponen ahí que no se apague. Yo no sé cuál es el propósito de eso, pero todavía siguen practicando eso. ¿Se complace Dios de eso? No se complace. Para Dios no hay nada oculto, y lo que se hace en lo oculto, la palabra de Dios, que sale a la luz, y cuando sale a la luz es vergüenza, Así que Samuel le dice a Saúl: por cuanto no obedeciste y rechazaste la orden de Dios, Dios te ha rechazado a ti como rey. Y en los siguientes versículos Saúl le dice: pequé, pero honrame frente a mi pueblo y a mi gente, ¿verdad? No se vayan a enterar que no hice caso, que no obedecí, me vaya a dar vergüenza frente al pueblo. Y Samuel le dice: no te voy a honrar. Y mientras que Samuel se va, Saúl toma de sus vestidos, dice, y le rasga la ropa. Y Samuel le dice, por cuanto, versículo 26, y Samuel respondió: Saúl, no volveré contigo, después que le pide que vaya con él, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová te ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. A veces tomamos a Dios como que fuera hombre, ¿verdad? Y vemos la Biblia a través de nuestros ojos, y no nos ponemos a pensar que Dios no tolera el pecado. Y es por eso que Dios manda a exterminar a toda esta gente. Samuel va, y el versículo 32, vemos aquí a un Samuel bastante diferente. Dice: después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente. El otro bien tranquilo: ya Saúl me perdonó. Samuel, ¿lo oíste? Y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. En otras palabras, ya no me puedes hacer nada. El rey ya me perdonó, ya la matanza terminó. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, ¿se acuerdan que les dije lo que le hacían a las mujeres? Así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Bastante que decir. En primer lugar, dice los versículos anteriores que Dios no es hombre para que se arrepienta. Sin embargo, este versículo aquí dice que Dios se arrepentía de haber puesto a Saúl por él. Cuando la palabra de Dios nos dice que Dios se arrepiente de hacer las cosas, es porque su perdón, se me escapó ahorita el pensamiento. En su divinidad, Dios permite que las cosas sucedan. Cuando Dios le permitió al pueblo de Israel que ellos tuvieran rey, que escogieran su rey,
Él lo hizo, Él lo dejó, Él lo permitió. Pudo haber dicho no, porque ese no es el rey que yo tengo para ustedes. Sin embargo, lo permitió. Entonces, cuando Dios ve este pecado que este hombre ha cometido y lo que ha hecho, en otras palabras, se arrepiente de haberlos dejado que hayan escogido su propio rey. Pero Dios lo permite para que el hombre aprenda a buscar a Dios. Y el hecho que Dios se arrepienta de haber dejado al pueblo de Israel escoger su propio rey, no deja que Él siga siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Aún más, yo diría que demuestra la misericordia de Dios. Romanos 5:8. Y esto conocemos el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No dice así, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es de que no es ninguna contradicción bíblica, y muchos crean, hermanos, que van a usar estos versículos para decir Dios es un Dios sanguinario, y también van a decir hay contradicciones en la Biblia. Aquí dice que Dios no se arrepiente, pero aquí dice que se arrepintió. Créame que van a tratar y lo van a hacer, pero usted debe de estar siempre listo y dispuesto para defender lo que usted cree, como Pedro nos dice. Capítulo 16, tenemos unos minutos. Encontramos ya, o llegamos por primera vez a conocer al segundo rey, al rey David. Y el capítulo 16, versículo 1 dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Obviamente estos hombres se enteraron de lo que le hizo al rey de Amalek, a Agag, y le dice: ¿vienes a las buenas, Samuel? ¿Vienes en paz o vienes a despedazar a otro? Él respondió: sí vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Parece que Samuel tenía esta debilidad, ¿verdad? Hizo lo mismo con Saúl. Vio a Saúl y dijo: este es el rey. Cuando vio que sobrepasaba a todos de hombro y cabeza, hermoso, fornido, grande, fuerte, pelo rubio, ojos azules, dijo: este es el rey. Y después vio a Eliab y dijo: este es el otro, que Dios tiene seguro que este es. Y Dios dice: no, Samuel, no vamos a cometer el mismo error. No mires las apariencias. Y mis hermanos, el hombre siempre ve las apariencias, ¿verdad? ¿Alguna vez has escuchado el dicho que dice: no juzgues a un libro por su cover, por la portada, ¿verdad? Usted ve un libro y ¿de qué se trata, verdad? Si no lee el libro, no puede juzgar el libro por la portada. Pero muchas veces así hacemos, ¿no? Creemos que la gente que pareciera
que está bien entregado, que solo la oreolita le falta, ¿verdad? Este es un santo, ya está más de allá que de acá, ¿verdad? Y en realidad Dios lo que mira es el corazón. A Dios nunca podrá engañarlo el hombre. Cuando usted venga delante de Dios, venga con un corazón dispuesto, con un corazón humillado, que Dios está aquí. Amén. Presencia de Dios mora aquí. Presencia de Dios mora en todos lados, pero cuando usted viene a la casa de Dios, su corazón debe de estar listo, estar preparado para escuchar la palabra de Dios. Amén. Es como el publicano que estaba orando y estaba llevando su ofrenda, y a la par de él había un gentil, y dice que el publicano se paró enfrente y decía: Señor, te doy gracias porque no soy como este gentil, que ni siquiera debería de estar aquí. Mientras que el gentil dice que se daba el pecho y decía: perdón, Señor, no soy digno de estar aquí. Hay muchos, tristemente, que vienen delante de Dios con un corazón equivocado. Dios ve el corazón y el hombre mira las apariencias. Versículo, hasta el 11, siguen viniendo los hijos de Isaí, y dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de un buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ahora, David pareciera ser que fue el accidente de la familia, ¿verdad? Porque en primer lugar, cuando Samuel llegó, le dijo que llamara a todos sus hijos. Pero él no llama a David. A David lo deja en el campo cuidando de las ovejas. Es como que ni siquiera toma parte en la familia. No es ni parte ni debería de ser de la familia. El despreciado. Es por eso que cuando David canta que era el menospreciado, era el menor, ni caso le hacían los hermanos mayores. Toda su vida había vivido de esta manera. Y cuando Samuel le preguntó: sí, hay el accidente de la familia. Ya está cuidando las ovejas. Ese no es rey. Aquí escoge de lo que quieras. Porque esa era la tradición, que los más grandes, el primer hijo, era el que iba a tomar un lugar primordial. Ese no era el que Dios buscaba. Dios le manda a ungir a su siervo David, este jovencito, un niño todavía, pero con un corazón, dice la palabra de Dios, conforme a Dios. Ahora, hay algo importante aquí. Termina el versículo 13, que el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Hasta este momento, el Espíritu de Dios no había descendido permanentemente en la tierra. El Espíritu Santo venía sobre el que Dios escogiera, y era temporalmente. En esta ocasión, Samuel, cuando unge a David, el Espíritu Santo viene y mora sobre David. ¿Cuándo mora el Espíritu Santo en el cristiano ahora en día? Porque ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia.
Entonces, si el Espíritu Santo ahora está aquí porque Jesús mismo prometió, me voy porque si no me fuere, no viniera el Consolador. El Espíritu Santo está ahora en el mundo y no viene sobre el hombre temporalmente. Ahora es una estancia permanente del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Pero ¿cuándo sucede eso? Al momento que el cristiano acepta a Cristo. Y se nos está acabando el tiempo, pero nos dice 1 Corintios 3:15, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Y 1 Corintios 12:13 nos dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14 nos dice, el Espíritu Santo viene a morar en el corazón del hombre, perdón, esta es mi nota, solo estaba leyendo. Efesios, vaya conmigo, Efesios 1:13. Efesios 1:13. Se me escapó el versículo completamente. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, cuando el cristiano, el creyente, acepta a Cristo, dice Pablo, somos sellados, las arras del Espíritu, es la garantía que usted tiene, que ahora usted le pertenece a Cristo. Y esa es la garantía del creyente. Ahora ya el Espíritu Santo no viene temporalmente en nosotros, viene permanentemente. Cuando el cristiano acepta el Espíritu Santo, entra. Es por eso que creemos y predicamos y enseñamos que la salvación no se pierde, porque está basada en la obra de Jesucristo mismo, no en la obra del humano. El cristiano es sellado, el Espíritu Santo entra y permanece en el corazón del hombre cuando el hombre verdaderamente se arrepiente de sus pecados. Cuando el hombre verdaderamente acepta a Cristo. Porque hay mucha gente que confiesa, pero su vida no demuestra cambios. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, se ven los cambios de la nueva persona. Son los cambios del Espíritu Santo. Ahora, pasamos al versículo 14. Y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que Dios envía espíritus malos? ¿Y qué del creyente? ¿Podrá el creyente ser poseído? ¿Qué cree usted? Sí. Lo dejamos para la siguiente ocasión. Si es de que no se lo puede perder. Este es un libro que va a ver usted unos pasajes muy controversiales, como por ejemplo este. También vamos a ver otro donde Saúl dice que va a visitar a una bruja y llaman a Samuel de los muertos. Vamos a ver. ¿Qué cree usted? ¿Es posible? Sí. Así es de que hasta aquí nos quedamos. Lea
los siguientes versículos, los siguientes capítulos. El Espíritu de Jehová mora en el corazón del hombre cuando el hombre verdaderamente se arrepiente. Pero cuando el hombre no le entrega el corazón a Dios, si Dios no mora en el hombre, ¿quién más va a morar? Satanás mismo. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú en tu misericordia, tú nos has permitido que seamos parte de la familia de la fe y parte, Señor, de nuestra